los ojos de ciegos abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, brillas en la oscuridad. De lo vil nos levantas, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, sí Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro libertador. Te adoramos hoy, te adoramos. Recibe la gloria, recibe la honra. Agua en vino transformó, los ojos de ciegos abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios. Vamos, cántalo, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, sí Señor, recibe la gloria, eres digno de toda la adoración. Nuestros labios te bendicen, hoy te bendecimos, hoy te exaltamos. Bendecido domingo, este domingo 31 de mayo, y es el último domingo del mes de mayo. El sermón número 9 de la serie "Y ahora, ¿cómo viviremos?". Y la respuesta es por fe, pero no fe en la fe, sino fe en Dios. Y sí, también debemos dar gracias a Dios por este mes. Con todo lo que hemos vivido, por lo bueno y por lo malo. Aunque haya cosas que no entendemos, llegará un tiempo cuando entenderemos el porqué de cada cosa. Y la Biblia nos dice más de una vez, como en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y quiero que vayas subrayando esta parte, en Cristo Jesús, porque todo depende de ello, si estás en Cristo. Porque si no estás en Cristo Jesús, no podrás dar gracias por todo. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame allí donde te encuentres, bendigo tu vida. Padre, te damos gracias en esta mañana, el último domingo de mayo. Gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado. Nos has sostenido en tu amor y en tu misericordia, que es nueva cada mañana.
Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y disponemos nuestra mente y corazón para recibir de ti tu santa y bendita palabra. Danos entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, haznos crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien tú enviaste para salvación y perdón de los pecados. Amén. El título de nuestro sermón en esta mañana está basado en uno de los textos más conocidos y por lo tanto quiero alertarte porque corremos el peligro de inconscientemente cerrar nuestros oídos y decir, ya he oído mucho de este tema, es un tema evangelístico, pero no tiene nada que ver conmigo. A lo que yo te digo, pon atención y que el Señor nos aclare y podamos avanzar en esta hermosa mañana. Así que el título de nuestro sermón está en imperativo y dice, Cristo, el único camino. No está en indicativo, no está cuestionando, no está con signos de interrogación, sino está afirmando imperativamente, Cristo, el único camino. Y sí, como bien recuerdas, en Juan 14:6 está este texto. Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí están tres yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y sí, en verdad durante mis primeros años me pasó, siempre que predicaba con un propósito evangelístico, era materia obligada a confrontar a los oyentes con esta declaración de nuestro Señor, que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Pero gracias a Dios que al pasar los años fue cambiando esta percepción. Y al aplicar la regla del contexto, todo terminó por aclararse. Sabemos que el contexto aclara el texto. Así que, manos a la obra. Y vamos a empezar entonces desde el capítulo 14, pero desde el verso 1. Y dice así, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y aquí nuestra declaración que marca nuestro título. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree,
Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que vemos en el verso 1 de este capítulo que el Señor abre con: no se turbe vuestro corazón. Y como hemos aprendido en las otras ocasiones, cuando el Señor dice paz a vosotros, no temas, es porque no había paz y había temor. Y ahora el Señor abre el capítulo diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. Y aquí de turbar viene de la palabra griega tarazo, que significa agitar, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar. ¿Por qué ellos estaban turbados, inquietos, alborotados, agitados? Porque el Señor estaba hablando de una despedida, que Él se iba. Y ellos en esa turbación, porque cuando está uno turbado, como dice en la palabra, la opresión hace entontecer al sabio. Y muchas veces en esas condiciones se nos olvida. Y Él les dice en el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y le dice: si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y no es que el Señor está en el cielo haciendo casas para nosotros, sino fue a preparar para que pudiésemos todos los que hemos creído y lavados por la sangre tener entrada hasta ese lugar. Y Él les dice claramente que Él se va a ir y les va a preparar lugar para que donde Él esté, les dice, vosotros también estéis. Y las despedidas son tristes. Recordemos el contexto. 3 años pasó con ellos, los llamó, los capacitó, los empoderó, los amó. Ellos estuvieron con Él, ellos habían dejado todo y ahora resulta que el Señor es el que se iba. Las despedidas son tristes. Pero que el Señor se despida de tu vida es la muerte. Ellos se quedaron y se iban a quedar sin su líder, sin su Señor, sin la luz de sus vidas. Y Él les dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Y así sucede, hermano, cuando estamos opresionados. Muchas veces pensamos que la distracción no nos pasa a nosotros, pero como ven, la distracción a cuando el Señor ha hablado no solo es pertenencia nuestra, sino de muchos más. Le pasó a Tomás, le pasó a Felipe y a Pedro. ¿Y cuántos más dicen a mí? Cuando pasa algo que el Señor ya había dicho y nosotros preguntamos, ¿por qué está pasando esto? Así que Tomás le dice: ¿a dónde vas? Si no sabemos a dónde vas, mucho menos sabremos el camino. Pero el Señor ya les había dicho que Él iba al Padre, que Él iba a preparar morada, lugar para ellos y por ende para todos nosotros, las generaciones de cristianos que íbamos a ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Y vemos que no solo Tomás se extravió, estaba alterado, sino que Felipe también le dijo: Señor, muéstranos al Padre, el Padre, y nos basta. Y ahora, si nosotros vamos un capítulo atrás, en el capítulo 13, en el verso 33, estamos en el contexto, no te olvides. Dice el Señor: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les da un mandamiento
y les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y mire usted aquí a Pedro igual, no estaba poniendo atención porque estaba turbado, estaba alterado. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. A lo que Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así que como vemos, ellos sí sabían a dónde iba a ir el Señor, porque el Señor se los había dicho. Pero estaban tan alterados, tan distraídos, como muchas veces nos sucede a nosotros. Y dice en el verso 20 de Juan capítulo 14, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este es el estar en Cristo. Como dice en 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto es algo muy grande en la literatura santa de la Biblia, el estar en Cristo. Como dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, a quien dices que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que subraya y graba ahí en tu mente esta declaración en Cristo, porque dice el Señor que Él dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Estar en Cristo. Sigue diciendo el verso 21. El que tiene mis mandamientos, seguimos en Juan 14:21, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. A lo que le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Al creyente nacido de nuevo, escucha, amado, Jesús se le manifiesta en su interior. El mundo no comprende tu cambio. ¿Qué te pasó? Porque ellos no ven nada exteriormente. Pero esto sucede en el interior del creyente. Pero es aquellos que tienen sus mandamientos y los guardan. El que guarda los mandamientos del Señor, dicen esto, se mostrará el amor de nosotros en que guardamos los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que me ama será amado por mi Padre, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús en nosotros. ¿Es esto increíble? Respondió, dice el verso 23, Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Morada con él. Cristo en nosotros, Dios en nosotros. Dice el Señor, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Y les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y aquí está otra vez. Y cuando sucede, volvemos a preguntar, ¿por qué está pasando esto, Señor? Porque muchas veces, por falta de paz, por el agobio, por la tribulación, se nos olvidan las promesas, se nos olvidan que esto que está sucediendo, el Señor ya nos había dicho que iba a pasar, pero que todavía no era el fin. Dice en el verso 30 nuestro Señor, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así que por medio de la cruz, Cristo ha mostrado al mundo su amor por el Padre, pero a nosotros se nos ha manifestado dentro. Cristo en nosotros nos ha mostrado el amor por el Padre y el amor por nosotros. Quiero llamar tu atención y te decía que yo soy el camino, la verdad y la vida no solo es para evangelizar a los inconversos, porque recuerda que aquí el Señor, viendo el contexto, no está predicando a los inconversos. El Señor está hablando a sus discípulos para que entendamos usted y yo, amado oyente, amada iglesia, que uno solo es el camino. No es un método, es Cristo nuestro Señor, es el camino. Y cuando nosotros entendemos esto, somos cristianos fundamentales, cristianos radicales, porque la palabra del Señor es confrontativa. Cuando Él dice, yo soy el camino, está diciendo, yo soy el único camino. Hay un refrán desde el primer siglo, cuando Roma gobernaba el mundo, y decían, todos los caminos llevan a Roma. Y era el refrán romano, porque todo el sistema de caminos romanos, y se construyeron más de 400 vías, dice unos 85,000 kilómetros para comunicar la capital con las provincias más alejadas. Y por eso decía, todos los caminos terminan en Roma. Pero yo no quiero ir a Roma a encontrar la paz. De hecho, ellos fueron azotados terriblemente por la pandemia. Y ahora ya asomó la cabeza su líder, el Papa de Roma, y está convocando a una oración mundial. No importando, dice, de qué religión seas. Hay muchas religiones a las que le da igual adorar juntas. Y se sostienen en que todos los seres humanos somos hermanos y que Dios es amor y bla, bla, bla. Dice la noticia, a la cual le doy lectura solamente. Papa Francisco dice, llama a una oración mundial contra COVID-19. La oración virtual podrá verse en las redes del Vaticano este sábado a las 12:30 horas. El Papa Francisco convocó a una oración mundial virtual el sábado 30 de mayo a las 12:30 horas. El llamado se realizó a través de su cuenta de Twitter, donde menciona que la oración se transmitirá en las redes sociales del Vaticano y se realizará desde la gruta de Lourdes en los jardines vaticanos, de acuerdo a lo mencionado por el portal oficial del Vaticano. La oración se realizará o se realizó a fin de pedir a la Virgen ayuda y consuelo durante la pandemia. Pero yo veo en los reportes que en Italia funcionó muy bien.
hasta la fecha llevan muertos 33.340. Y precisamente el Imperio Romano persiguió a los cristianos, perseguidos y martirizados terriblemente. No porque creyeran en Cristo, escucha, sino porque solamente creían en Cristo. Roma les decía a los habitantes de los países conquistados: no hay problema que adores a tus propios dioses, siempre y cuando adores también al César. Y es la misma filosofía de la Iglesia Católica Romana en la conquista de América. Lo vemos, la historia lo dice. Puedes adorar a Yangó, pero también tienes que adorar al Padre. Y le decían a los incas: puedes adorar la Pachamama, que es la Madre Tierra, que es su diosa de la fertilidad, siempre y cuando adoren también a la Virgen. O puedes adorar a Tlaloc o a Juan Diego o al que tú quieras, siempre y cuando adores también a todos los santos que ellos adoran. Pero nosotros los cristianos adoramos y servimos a un solo Dios. Porque en Éxodo capítulo 20, que están los mandamientos, el Señor dice, porque estamos partiendo del que el que me ama, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, dice Éxodo 20, verso 2, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Evangelio de Cristo es confrontativo, querramos o no. Usted no puede pararse en un lugar y decir como está escrito en Hechos 4, versículo 11, cuando le dijeron a las multitudes: este Jesús el que ustedes crucificaron, es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y le decían: a este Jesús, el que ustedes crucificaron, no otro, es al que Dios ha levantado. No a María, no a José, no a Pedro, no a Juan, sino a Jesús de Nazaret. Nadie llega al Padre, contundente, dice el Señor. Y estoy leyendo la palabra. Dice: nadie llega al Padre si no es a través de mí. En la declaración, cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él dice el camino hacia dónde, dice: y nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Y qué significa esto? Llegar al Padre, al lugar de su presencia, tener derecho a habitar y a tener vida eterna con Él después de esta corta y azarosa vida. No vas a entrar al cielo bajo ninguna otra premisa. ¿Estás en Cristo y Cristo en ti, o no estás en nada? Estar en Cristo es ser uno con Cristo. No puede ser Cristo con diferentes personas que se adoran. No puede ser Cristo y adorando a María, a Pedro, a Yangó, la Santa Muerte o el que te guste. Es Cristo, solo Cristo. Hermanos, pero en Dios hay esperanza. Cristo en vosotros, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, escucha, en Cristo Jesús a todo hombre.
Y esta es una palabra que va más allá de un método, que va más allá de ser miembro de una iglesia, que va más allá de conocer una religión. Es estar en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Qué significa Cristo en vosotros? Yo el ejemplo que tengo es cuando se fusionan dos empresas. Ahora las dos tienen derecho de tomar lo mejor de cada una para tener el máximo provecho. Se fusiona una empresa pequeña, pero muy antigua, con una nueva, pero muy rica en recursos. Entonces la nueva ya puede anunciar que tiene muchos años de experiencia. Y la antigua, pues puede anunciar que tiene muchos recursos. Así nosotros ahora, Cristo en nosotros, nos fusionamos. Va más allá de un conocimiento intelectual. Es el milagro de la vida. Fusionarnos, Cristo en nosotros. Vive Cristo en mí. Mas ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Ahora nosotros podemos tomar lo mejor de Cristo y vivir la vida abundante que solo Cristo puede dar. Ya no estés turbado, amado oyente, porque estoy predicando a la iglesia. Este texto glorioso no es para evangelizar, es para que la iglesia se afirme en el camino, que esté cierta, que no descanse en nada ni nadie más que solo nuestro Señor, porque Él es, solo Él, el autor y consumador de la fe. Él y solo Él es el camino, solo Él es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre y a donde queremos ir pasando por este valle de sombra de muerte, cuando termine, como dije, esta corta y azarosa y sufrida vida. No desmayes. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Hay un futuro glorioso en Cristo. Esto también ya había sido dicho. Ya Isaías había profetizado 800 años antes para que cuando pase creamos. Mira qué hermoso dice Isaías 35, versículo 1. Escúchalo, amado. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos.
Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Es a través de ese camino que iremos a Sión. Y gozo perpetuo, vida eterna. ¿De quién está profetizando Isaías? Del que llega y dice, yo soy ese camino. Yo soy ese camino, camino de santidad. Un camino, una puerta estrecha, porque él dice, yo soy la puerta, yo soy el camino. Porque hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su final es muerte. Solo Cristo es el camino. Solo Él, solo permaneciendo en Cristo. Dice, por muy torpe que sea, no se extraviará. Aférrate a Cristo. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Es a través de ese camino. Pero esto es solo para los que estén en Cristo, no en una religión, no en una iglesia, en Cristo. El único camino, oh gloria, la única verdad y la única vida eterna con el Padre en los cielos por los siglos de los siglos. Él se fue a preparar lugar para nosotros. Pero no nos ha dejado solos ni desamparados. Él hace morada en nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Nos dejó su Espíritu Santo y volverá otra vez y entonces nos tomará, dice, y me tomaré a mí mismo. Ahora entendemos qué significa que se tomará a sí mismo. Porque Él está en nosotros. Y seremos arrebatados y estaremos por siempre y para siempre con Él y con el Padre por el Espíritu Santo en los cielos. Ahora escúchame. Tú que es quizás la primera vez que has escuchado esto o algo así y se te hace difícil de creer. Quizás eso te resulte a ti difícil de creer. Pero mira, es como si alguien te hubiera dicho en enero de este año que se iba a sugerir primero y luego ordenar que te mantuvieras en tu casa por una cuarentena que luego resultó en noventena, más lo que se acumule. Y que te dijera en enero de este año que iban a morir en nuestro país más de 10,000 para esta fecha. Y en el mundo están batallando 5.9 millones de gente que está contagiada. Y el total de muertos en el mundo serían 365,000 muertos por un enemigo invisible y que sería obligatorio portar cubrebocas y no saber quién y cómo sería la próxima víctima y que cerrarían los cines, los bares, los restaurantes, muchos negocios no necesarios y aún los templos. No, lo más seguro es que no lo creerías. Dirías que esa persona está fuera de sí. Pero llegará el día, amado oyente, y amado hermano en Cristo Jesús, porque muchos de nosotros nos cuesta trabajo creer que lo que está pasando es real. Llegará el día que oirás en las noticias, si no está Cristo en ti y tú tienes esa esperanza y vives guiado por el Espíritu Santo y tienes la mente de Cristo, solo oirás en las noticias. Porque así lo podrán anunciar para no reconocer que Cristo vino y se llevó a su iglesia. Que una gran nave espacial vino y se llevó a miles de gente, levantándolos por los aires. Porque como te dije, y dirán cualquier cosa menos que se cumplió lo que Cristo dijo. Volveré y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No en una religión, vuelvo a repetírtelo, no en iglesias, sino en la persona de Cristo, que te permite estar en Cristo. Dígale al Padre, permíteme, Señor, haz ese milagro, haz esa extraña operación.
Permíteme estar en Cristo y que Cristo esté en mí. Y esto es algo, como te repito, que solo el Padre puede hacer. Es tener un encuentro con la persona de Cristo, no con un método, no con un plan o filosofías humanas, sino con la persona de Cristo. Y aquí pido la ayuda del Espíritu Santo para que puedas entender lo que estoy queriendo comunicarte, que puedas recibirlo. No la experiencia de otros, sino tu propia experiencia. Y tú que por años quizás has estado en iglesias y esforzándote por cumplir con métodos, y quizás hoy por el Espíritu Santo puedas reconocer que no tienes a Cristo en ti, porque aunque eres religioso, desde hace mucho tiempo vives de una manera contraria a la ley de Cristo, no guardas sus mandamientos. Puede ser que no conoces a Cristo, que estás muy familiarizado con un método, que conoces lo que hay que hacer, pero en tu interior reconoces que tu vida, esa que muy pocos o nadie puede ver, está hecha un caos, que vives en turbación completa, que no tienes paz de Dios. Ora al Padre en esta hora. Y dile que tú estás en muchas cosas, pero que no está Cristo en ti, que no vive Cristo en ti, que no eres conducido por Cristo, sino por un sinfín de conceptos. Y ruego al Padre esta mañana, porque sé que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará todo para lo cual fue enviada. Y si tú estás seguro que vive Cristo en ti, gloria a Dios, y comparte esta palabra. Ahora permíteme elevar esta oración para bendecir tu vida y las vidas de todos los que están oyendo y aún de los que oirán este mensaje. Yo te bendigo, hermano. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, mi amado hermano. Y ahora invoco el nombre, ese nombre que es el único en el cual hay salvación, ese nombre que solo Él tiene, nombre que es sobre todo nombre. Solo Él que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me dirigió. Y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay
nada que pueda